¿Qué tal, colegas? Agradecemos que estén atentos a esta presentación, a esta charla que tiene por nombre Docencia en Matemáticas en espacios virtual digital y la reconocemos como un abrupto ingreso a la cultura digital. Presentamos la doctora Rebeca Flores y yo, un servidor, Javier Lezama. Muy bien, queremos decir de entrada que esta charla la hacemos como un homenaje, un reconocimiento a todos los profesores de matemáticas que en el año de 2020 se pasaron a llevar sus clases de matemáticas a los espacios virtuales en condiciones muy desfavorables. Tanto porque muchos no tenían la preparación para hacerlo y otros muchos no tenían los recursos para poderlo realizar como ellos hubieran querido hacer. Entonces va para ellos nuestro aprecio, nuestro reconocimiento por esta actividad desarrollada. Bien, en esta situación crítica, nosotros teníamos que reconocer una realidad que estaba antes de la crisis, de que, por ejemplo, en este documento publicado por el Politécnico, junto con otras asociaciones, sobre la educación a distancia y la educación superior en América Latina, en donde se plantean las dificultades de ponerse al día todas las instituciones educativas para realizar educación a distancia. Era necesario reconocer la realidad y además reconocer la realidad, construir como problemática esto, cómo se realiza educación a distancia, específicamente en matemáticas. Por ello, surge la necesidad, desde nuestro punto de vista, de escuchar la voz de los profesores. Y es un poco lo que nosotros construimos un proyecto que precisamente se llamó La Voz de los Profesores y es hacia el que vamos en este momento. Bien, ¿qué buscamos? Reconocer la voz de los profesores, entender el fenómeno de transición y reconocer que fueron sus acciones. En sus acciones reconocemos el papel como educadores como una manera también de enfrentamiento de la pandemia. Bueno, entonces vamos al punto de partida de esta reflexión cuando decimos que construimos un documento donde cuestionamos, hacemos preguntas a profesores, la hacemos circular 2 semanas en el mes de mayo y junio del 2020 y nos contestaron 180 profesores en México, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay. ¿Qué hicimos? Utilizamos la red DocenMat, donde lanzamos el cuestionario y a través de la red también de colegas e investigadores que conocemos. Bueno, aquí están las ligas donde ustedes pueden encontrar esa información de manera en la base de datos. Bueno, ahora mi colega Rebeca va a comentar algunas cosas. Bueno, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo cómo hicimos la convocatoria a los profesores de matemáticas para que nos expresaran su experiencia en relación al cuestionario. Para ello, nosotros les dijimos que con este cuestionario intentamos reconocer las voces de los profesores en el actual escenario de emergencia sanitaria. No se han detenido en su labor, creemos que han sostenido de múltiples formas su quehacer de educadores en matemáticas, sobre todo pasando en muy poco tiempo de los escenarios presenciales a los escenarios híbridos de educación virtual y a distancia. La tarea los ha llevado a una ampliación de su carga de trabajo y el reto de hacerse inteligibles, apoyados de un amplio espectro de herramientas digitales. Insistimos, no se han detenido y en el camino han aprendido mucho,
tanto que consideramos que su actual quehacer afectará en un futuro próximo la actividad de docencia en matemáticas. Es por ello que queremos escuchar tu voz respondiendo este cuestionario. Así fue como nosotros entramos al diálogo con ellos para recibir su apoyo con estas 13 preguntas que ampliamente ustedes pueden encontrar en un artículo que fue producto de todo este proyecto, pero en particular nos vamos a centrar para esta charla en 3 preguntas. En la 8, la 9 y la 10. En la 8 les planteamos cómo adecuaron el contenido y su tratamiento al formato virtual, cuánto tiempo les llevó a hacerlo. La 9 describe ampliamente cómo son tus clases de matemáticas en un ambiente virtual. Y en la 10, qué modalidades de retroalimentación adoptaron para sus estudiantes. Muy bien. A las respuestas de este cuestionario nosotros teníamos que hacer, encuadrar algunas herramientas teóricas para poder entender de la mejor manera lo que ellos nos informaron. Entonces, nos fijamos en la necesidad de la experiencia que estaban teniendo los profesores, como por ejemplo estas ideas del mundo de la vida, la experiencia local, llevarlo a los espacios públicos, reconocer la relevancia de darle un carácter dialógico a la experiencia, que la platicaran, que la expresaran entre ellos y con otras personas. Nos centramos en un enfoque centrado en el profesor, que es de total respeto a lo que estaban haciendo los profesores y además de respeto a lo que estaban haciendo, de lo que se llama un enfoque empático, de tratar de ponernos en su lugar para ellos, ¿sí? Entonces, estos elementos nos ayudaron a interpretarlos de alguna manera. Otro elemento que fue muy importante para este proyecto es, que lo pusimos aquí como posicionamiento teórico, es pensar en datos abiertos. Es decir, toda la información que nosotros recibimos está abierta para todos, para que con sus herramientas teóricas, ideológicas, interpreten lo que pasó con ellos. Por ello es que en este proyecto de la voz de los profesores, bueno, les mostramos un poco del recorrido que fuimos haciendo desde nuestra participación como grupo, en seminarios, en espacios donde podíamos compartir podcasts o donde podíamos estar en mesas de diálogos, distintos eventos a los que fuimos invitados, no solo para compartir la información del instrumento, sino también para escuchar la voz de más profesores, aquellos que no pudieron participar en el cuestionario, pero que estaban interesados en ser escuchados. Bueno, hubo distintos espacios en donde pudimos hacerlos. Los espacios fueron, digamos, tanto nacionales, es decir, algunos estados de México nos invitaron propiamente a participar, colegas de Oaxaca, colegas del norte de Puebla, también colegas de Colombia, colegas de Nayarit también. De Nayarit. Es decir, pudimos dialogar con más profesores y nos daban elementos que estaban vertidos en el cuestionario. También obtuvimos en este diálogo mesas muy específicas con profesores de distintos países. Esto, por supuesto, fue producto de algo más puntual, es decir, teníamos preguntas muy específicas en donde ellos nos estaban contando cómo estaba siendo esta transición. Nos contaron también un poco sobre las tecnologías que estaban utilizando, los aspectos matemáticos que estaban considerando en las clases, cómo estaba haciendo el proceso de la planeación, la evaluación, es decir, había algunas cosas muy puntuales que fuimos abordando con ellos. En la primera parte ustedes pueden ver rostros de profesoras de los niveles básicos y en la parte de abajo ya una combinación, profesores de nivel básico, medio superior y superior, es decir, tratamos de abordar distintos niveles para
conocer sus particularidades y veíamos puntos de encuentro y coincidencias. En la siguiente mesa que vimos este año, a principios de este año, con profesoras que habían participado en algunas de las mesas previas, nos contaban cómo estaba haciendo esa transición ahora, es decir, ya habían tenido una primera experiencia que fue abrupta, rápida. En este momento ya reconocían que tenían más experiencia, que ya podían tomar decisiones muy específicas y se estaban cuestionando sobre su identidad docente, cómo estaba renovándose. Había elementos en torno a la planeación en donde destacaban la transversalidad. Nos contaban que había ya una claridad respecto a las vías de comunicación que tenían que darse, al uso de cierto tipo de software, cómo el proceso de la evaluación también se estaba repensando y cómo el rol de los papás también estaba siendo modificado. En un principio no estaban como tal cercanos al proceso y después cómo poco a poco fueron, digamos, ganando mayor compromiso, en donde sobresaltaban también aspectos relacionados con la empatía y la inclusión, para finalmente nosotros pasar a una parte donde se concluye lo que se encuentra en el cuestionario, que fue en un artículo. El artículo busca colocar en ese espacio público pues la voz del profesor de matemáticas al vivir un fenómeno de transición hacia la enseñanza a distancia, por una indicación de suspender pues las actividades para pasar de la presencialidad a la virtualidad, sin dando continuidad con las condiciones que se pudieran tener en aquel entonces. Y lo que encontramos básicamente da cuenta en este escrito de lo que nos comentaban en el diálogo que tuvimos en las distintas mesas y en los distintos espacios que tuvimos de diálogo con los profesores. Pues da cuenta en este escrito, el cual fue comentado cuando lo tuvimos, fue comentado por especialistas, por colegas que nos dieron una retroalimentación de lo que ellos estaban mirando con lo que se produjo en este escrito. Bien, pasamos a una muestra de cómo fueron las respuestas a las preguntas. En la pregunta es cuando hablamos de cómo adecuaste el contenido y su tratamiento al formato virtual. Queríamos saber cómo, si los profesores estaban problematizando lo que podría decirse el saber, o sea, la matemática misma, para ser tratada en espacios o en el formato virtual. Y además, ¿cuánto tiempo les había llevado a hacer? Bueno, vean estos ejemplos de respuesta que nos dieron los colegas. Todavía no acabo, sigo haciéndolo. Me tuve que preguntar qué es lo fundamental de cada tema, qué ideas, habilidades y conceptos son los más fundamentales y cómo se puede hacer para que los chicos lo descubran y se apropien de ellos. Reduje de manera considerable el material, diseñé problemas más directos y para explicaciones los referí a videos de YouTube o a mi teléfono celular. Como se dan cuenta, había que resolver y eso estaban haciendo los profesores y eso reflejan en sus respuestas. Reconocen que el contenido se redujo y empezaron a hacer adaptaciones o buscar medios para poder tratar o abordar los contenidos y considerar cómo iba a ser ahora ese proceso de la planeación. Ellos mismos destacan la cantidad de horas que dedicaban para poder planear sus actividades. Fíjate, Rebeca, que, por ejemplo, en esta parte donde dice lo planeado para el aula se adecuó a Classroom con ayuda de videos. Es decir, podían tenerla porque de pronto se universalizó el uso de esa herramienta. Pero podrías tener la herramienta, pero el problema que muchos profesores en otras respuestas manifiestan es, bueno, ya está la herramienta, ya está el escenario, pero
cómo utilizo ese escenario para realizar mi actividad docente. Porque les venía era como un poquito paradójica. Se nos plantea la tecnología como potente, versátil, útil para educar, y de pronto cuando el profesor pasa a los escenarios digitales, la encuentra limitada, difícil, poco flexible, y no porque no pueda ser útil para eso, sino porque se requiere la competencia específica para realizarlo. Este paso abrupto fue una experiencia muy dura para los profesores porque los llevó a espacios como de contradicción. ¿Cómo utilizo esta herramienta potente? Y cuando estoy en ella me siento limitado porque no sé cómo realizar lo que sé hacer con este medio. Aquí otros ejemplos, Rebe. Sí, aquí, por ejemplo, podemos destacar lo que nos comentaba uno de los profesores. Dado que los jóvenes con los que trabajo son estudiantes de preparatoria y una gran parte de ellos siguieron trabajando a pesar de la cuarentena, sabía que no habría manera de tenerlos a todos al mismo tiempo en una videollamada y exigírselo solo iba a complicar la situación para ellos. Por ello decidí crear videotutoriales, pero traté siempre de hacerlos muy cercanos, cálidos y cómodos para los estudiantes, cuidando el formato, la dicción, las palabras que utilizo, los ejemplos que utilizaba. Trataba de transmitir lo que transmitía en mis clases. Por supuesto, me demandaba más tiempo, pero valía la pena. Ya. Aquí él nos precisa que buscaba hacer como un énfasis en algo que él reconoce que dice transmitir lo que transmitía en mis clases. Lo que la presencialidad le otorgaba, lo buscaba a través de lo que hacía con las grabaciones en los videotutoriales. Javier. Sí, fíjate, por ejemplo, el que tenemos arriba, el comentario, estudié una maestría en tecnología educativa, ya sabía hacerlo. Es decir, digamos que él declara que tenía la competencia para usar las herramientas digitales en escenarios virtuales y a distancia. Entonces, es una preparación que era muy difícil resolver en unas cuantas semanas. Es más, quién sabe si en un semestre se pudiera lograr eso. Sin embargo, los profesores no se fueron para atrás. Por ejemplo, esta persona que nos dice ensayo y error. Entonces, pues a probar lo que funciona y decir, esto no, vamos a otra cosa. Y empezar a consultar a otros. Es muy interesante el último que tenemos aquí, este etiqueta que dice, me ha costado mucho trabajo adecuar el contenido de mis materias al formato virtual. Ahí surgen muchas preguntas respecto a las modalidades. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Les pedimos que describa brevemente cómo son tus clases de matemáticas en el ambiente virtual. Y bueno, Rebe, si quieres comentar algunas de ellas. Sí. Por ejemplo, uno de los profesores nos dice, presento videos, hago uso de herramientas de gamificación, uso pizarras virtuales, explico el tema y comparto luego GIFs, memes. No doy clases, dejé trabajos, traté de discutirlos en foros, atendí dudas y recomendé lecturas y videos. Pocos. Una vez a la semana doy una sesión por videoconferencia, explico temas y actividades. Solicito participaciones, reviso los trabajos de mis estudiantes y tengo una semana para evaluarlos. Lo que vemos es diversidad. Cada uno busca los medios para acercarse al estudiante, a sus estudiantes y optimizar los escasos tiempos que tenían. Como recordamos en uno de las respuestas previas, no podía tenerlos todos al mismo tiempo, que fue un problema que se manifestó a lo largo de esta transición que se hizo. Fíjate, Rebe, que estos ejemplos que pusimos aquí
lo que nos ponen de manifiesto es esto que los teóricos, o bueno, que Artig menciona en uno de sus artículos muy característicos, es sobre este asunto del valor pragmático y el valor epistémico cuando se utilizan herramientas digitales. Ella lo hace para algo muy específico, que son las calculadoras CAS, pero haciendo llevándolo a este escenario, ve que los profesores lo que nos manifiestan es reconocen el valor pragmático de utilizar un video, utilizar el WhatsApp, utilizar el teléfono, videos, darse más tiempo para revisar lo que hacen, pero cuesta mucho trabajo ver eso, cómo están problematizando el saber. Es lo mismo la clase de estadística que la clase de cálculo, requiere los mismos elementos que el aprender el álgebra escolar en determinado nivel, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es generadora de muchas preguntas y que los profesores tuvieron que responder en el instante, casi, casi, sí, enfrentando enormes dificultades. En este otro planteamiento que nos hace uno de los profesores, destacamos algo o un elemento que fue, digamos, muy importante o que ha sido muy importante, lo que él señala en relación a esa transición de la presencialidad a la virtualidad. Y leo lo que nos comparte. Cuando, sí. No, eso es lo que ibas a hacer precisamente, perdón. Cuando se plantea un ejercicio, utilizo un pizarrón que tengo colgado en una de las paredes de mi casa, el cual es enfocado por una cámara y tripié. Conforme explico el ejercicio, cuestiono a los estudiantes paso a paso sobre las ideas que tienen y finalmente, dependiendo de la materia, también suelo usar GeoGebra. Dejo una tarea que subo a la plataforma, claro. Como vemos, el profesor busca en esa dinámica que establece o que encuentra estar en contacto, buscando el contacto directo, pero en esta transición que no funciona igual el uso del pizarrón, bueno, vemos que está buscando el contacto y esa posibilidad de explicarles de la misma manera que venía haciéndolo al estudiante. Y eso es algo que en un principio fue, digamos, un elemento común y que fue difícil entender cómo la transición a la virtualidad obligaba, y más que obligar, requería hacer otras cosas que en la virtualidad, que en la presencialidad no se hacían. Fíjate que este ejemplo muy interesante que nos da el maestro es casi nos está diciendo que está tomando la presencialidad y se le está llevando al espacio virtual. Entonces, y yo creo que es muy comprensible esa acción, ¿sí? Porque habla de dónde él ve sus competencias en la explicación, en lo que venía haciendo tradicionalmente. Entonces, no sorprende el que se plantee de esa manera. Muy bien. ¿Qué modales de interacciones o retroalimentaciones has tenido con tus estudiantes? ¿Cómo las realizas? En las respuestas que nos compartieron los profesores, bueno, se pueden destacar WhatsApp, Edmodo, me envían fotografías de sus procesos y resultados, les contesto con observaciones, videos, pruebas en línea, videollamadas, se utilizan foros, pero prefieren utilizar WhatsApp, se comunican por ese medio con mayor frecuencia. Destacamos que WhatsApp se volvió el medio de comunicación más rápido, no podríamos decir efectivo, pero el medio más rápido para hacer llegar la información. Los correos era un poco más difícil, no todos tenían correos activos, sin embargo, WhatsApp y algunas plataformas lograron ser las que se sostuvieron a lo largo de este periodo. Ya. Bien. Realmente nuestro interés siempre en el trasfondo de las cosas era preguntarnos ¿y qué había pasado con la matemática tratada por este medio?
en esta transición. Notamos dos cosas en las declaraciones de los profesores, que casi todos que no manifestaron problemática, no tanto al cómo hacer vivir la matemática o los procesos de aprendizaje de la matemática en espacios virtuales, sino la centración estuvo mucho en la comunicación. ¿Cómo comunico el saber? Y es bien comprensible porque es una práctica que predomina en la presencialidad. Y esa casi se llevó como problema a los espacios virtuales. Está por preguntarse, o sea, las preguntas que están, y yo creo, no creo, ya se estudia, es cómo se trata el álgebra, los problemas reconocidos en el álgebra, cómo se tratan los problemas de adquisición del conocimiento, por ejemplo, del número y de las operaciones con número y de las aplicaciones o de las prácticas asociadas a la construcción de ideas de número o la estadística o el cálculo, las funciones, la graficación, etcétera, etcétera. 1000 preguntas que tienen que ver con el contenido propiamente matemático y cómo los profesores nos van diciendo que enfrentan problemas, comunicarlo. Y la otra fue un problema también de escritura, es muy curioso eso, es decir, cómo escribir la matemática en los escenarios virtuales. Realmente los profesores lo manifestaron muchísimas veces. Aquí se hacen preguntas, por ejemplo, alguien puesto en el espacio virtual se pregunta si realmente se es docente en el espacio virtual de matemáticas o solo es un repetidor. Es decir, como que pierde la práctica de lo que ellos han venido haciendo mucho tiempo y dicen, no sé si el espacio virtual me reduce o me quita los elementos característicos de ser profesor de matemáticas. El otro que dice, no sé si está preparado este tipo de actividades, es decir, es una manifestación de la necesidad de abrir al profesor de matemáticas a un escenario cultural, a unas herramientas que le permitan el saber que tiene y las estrategias que tiene de comunicación o de enseñanza para estos escenarios. Es muy interesante lo que los profesores manifestaron en este cuestionario. Sin embargo, no dijeron no, lo hicieron. Es sumamente interesante. Para cerrar con esta charla, bueno, les mostramos algunas de las referencias que utilizamos para la presentación y finalmente mostramos los datos de contacto con todos los integrantes que conformamos el equipo de Docenmat y que colaboramos en el proyecto de La Voz de los Profesores. Entonces, estamos abiertos al diálogo y agradecemos mucho permitirnos participar. Muy bien, muchas gracias, colegas, y agradecemos su atención.